Muchas gracias, un gran gusto estar con ustedes el día de hoy. Para que hablemos un poquito sobre qué significa actuar frente al cambio climático. Todos hemos escuchado el serio problema que tenemos frente a nosotros con el cambio climático, pero luego volteamos y decimos, ¿qué significa realmente actuar? Lo tenemos como un imperativo. Hay que actuar frente al cambio climático. Pero ya cuando lo bajamos a nivel de persona, ¿qué significa actuar? Es donde esto se empieza a volver problemático. Y mis años de experiencia me han hecho ver que esta falta de entendimiento nos hace no comprender la profundidad, la totalidad del espectro de lo que podría significar la acción climática. Aquí no vengo con un modelo innovador, pero sí con un recordatorio de lo importante. ¿Qué es importante de actuar frente al cambio climático? ¿Y cuáles son las implicaciones éticas de un abordaje mucho más amplio? Simplemente para hablar del problema que tenemos actualmente, tenemos un planeta completamente fuera de control con respecto a los límites planetarios. Esto que ven aquí en pantalla, lo verde es el espacio en donde la humanidad estaría en un espacio seguro de actuar, de gestionar sus recursos naturales. Con respecto, no se alcanza a ver por la definición de la pantalla, pero con respecto al cambio climático, pero no solo el cambio climático, sino la otra diversidad de crisis que enfrentamos los otros niveles o dimensiones físicas y biológicas de la Tierra. Eso nos da que de cuando se propuso los límites planetarios en 2009 al 2023, en vez de ir mejorando, vemos que hemos ido empeorando. Y este empeorar no significa afectar el medio ambiente. Esas son palabras que nos tenemos que ya olvidar. Ya son residuos de otra época. No estamos afectando el medio ambiente. Hemos trastocado el planeta. Vean esa última imagen, vean 2023. 6 límites planetarios completamente rebasados. Eso no es de qué manera afectamos el medio ambiente o de qué manera el cambio climático nos va a afectar. Eso como que suena un poco a una especie de mosquito molesto. ¿De qué manera nos va a afectar? Y aquí no nos va a afectar, es de qué manera nos va a trastocar. Y eso es algo que debemos de comprender con mucha claridad. Entonces, ¿qué significa actuar frente a esta situación? Ese es el panorama así de grave. Sabemos, hay un ODS 13, Acción por el Clima, que nos dice adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y eso puede significar para los gobiernos, por ejemplo, una serie de acciones muy precisas que tienen que hacer. Cumplir con sus compromisos internacionales bajo el Acuerdo de París, para el sector privado igualmente. Pero ¿qué para nosotros como personas? ¿Cuál es nuestro papel a la hora que decimos hay que actuar frente al cambio climático? Y entonces todo el mundo nos dice, actúa ya, hay que actuar frente al cambio climático. La gran mayoría de las conversaciones, de las presentaciones como esta frente al cambio climático quedan en esto. Hay que actuar. Y todos nos levantamos muy emocionados, empoderados, entendiendo que tenemos que actuar, pero el siguiente paso ya no nos queda tan claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que comprendimos la problemática, una vez que entendemos la gravedad, ahora, ¿qué significa actuar? Y entonces es muy posible que nos vengan ejemplos como los que vemos aquí del lado izquierdo. Y entonces que actuar frente al cambio climático significa bañarse en 5 minutos, significa usar bolsas de tela, significa no usar popote, no pedir popotes, mi limonada sin popote, y usar bicicletas. Y por supuesto aquí habrá de acciones más relevantes unas que otras en términos de la contribución que tienen, pero pensamos de una forma u otra que ese es nuestro papel. Nuestro papel es reducir nuestra huella ecológica. Y eso sin lugar a dudas es algo importante. Pero ahora vamos a trasladar esa responsabilidad a lo que vemos del lado derecho. Y vemos que estas acciones que estamos tomando, la huella ecológica,
no está haciendo nada por resolver los problemas estructurales, lo que nos llevó a esta crisis en primer lugar. No está haciendo nada. No está haciendo nada por presionar al sector privado, al sector público para aumentar su ambición. Y por el otro lado, pues frente al panorama que veíamos anteriormente, frente a ese nivel de estabilización, no sé quién de ustedes se sienta, digamos, cómodo o cómoda diciendo, reciclemos y todo va a estar bien. Yo creo que ya a estas alturas hay algo que nos dice que no todo va a estar bien con solo reciclar. Y entonces, si reciclar no lo es todo, entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Y algo que ocurre en general frente a la sostenibilidad, frente al cambio climático, es esto que se le llama visión de túnel frente a las acciones del cambio climático. En términos ya sea de emisiones de carbono, donde lo único que vemos es enfocarnos en emisiones, que por supuesto son sumamente relevantes, emisiones de gases de efecto invernadero, y quiero decir, si eso no lo resolvemos, no vamos a enfrentar el cambio climático. Eso que nos quede muy claro. Pero eso no es lo único. ¿Qué hay en términos de salud? ¿Qué hay en términos de crisis del agua? ¿Qué hay en términos de pobreza, de biodiversidad, de contaminación? ¿Qué hay en términos de los serios problemas de desigualdad e injusticia? ¿De qué manera mi actuar con mi bolsa de tela y reciclando está ayudando a resolver esos problemas? Y la verdad es que no lo está ayudando a resolver. Y el cambio climático sabemos que va a agravar, que va a ser cada vez más complicados los otros problemas que tenemos que enfrentar. Con ustedes, el reporte al Foro Económico Mundial de los principales riesgos que enfrentamos actualmente identificados. Los verdes son aquellos ambientales, como el cambio climático, rojos sociales, azules económicos, en fin, tecnología, sociales, etc. No se alcanza a ver bien en esta pantalla, pero el punto es que ese es un sistema. Se rastrean las interconexiones entre una cosa y otra. Eso quiere decir que los problemas no solo se acumulan, sino que interactúan. Y el cambio climático va a agudizar, a complejizar, a multiplicar las amenazas en cualquier otro nivel. Entonces vamos a eliminar de nuestro vocabulario que el cambio climático es un problema ambiental. Esto es un problema civilizatorio, no ambiental. Mientras estemos viendo solamente osos polares y medio ambiente, estaremos teniendo una visión muy equivocada de la problemática. A partir de eso, le estoy picando al botón equivocado. Además de eso, tenemos que considerar los serios problemas de justicia que estamos creando a través de la crisis ambiental y del cambio climático. Esto apenas salió hace unos cuantos días. El reporte que se llama Climate Inequity Report, que elabora Oxfam. Desde 2016, Oxfam ya había advertido que el 90% de las emisiones estaban cayendo en las clases más altas. Ahora, esto ha ido aumentando. El 10% más rico es responsable del 50% de las emisiones globales, el 40% la mitad del 43%, y los más pobres, o sea, el 50% más pobre, solo es responsable de 8% de las emisiones. Eso significa que una gran mayoría de la gente no tiene responsabilidad con la profunda crisis. Pero aquellos que sí tienen responsabilidad es un puñado de personajes, de millonarios, de multimillonarios, que están acabando con el planeta. Así de claro, así de específico. Y no solamente eso, sino que además, ¿qué nuevos problemas enfrentaremos sociales? Aquí en pantalla, dos situaciones que nos debe de tener como mexicanos muy preocupados. Por un lado, el huracán Otis. Vimos la magnitud de los impactos que se ven con un huracán de esa categoría, que se cambió a categoría 5 en menos de 12 horas. Del lado derecho, algo que en Monterrey conocemos muy bien,
que es la nueva normalidad del día cero. ¿De qué manera esto va a agraviar las condiciones sociales en el mundo? Ahora piensen aún peor qué está ocurriendo con esta injusticia. Un artículo reciente que hace una vinculación directa entre esas emisiones, ese estilo de vida y directamente cuantificar cuántas muertes pueden estar asociadas debido a esto. ¿Cómo podemos vincular ese estilo de vida con la serie de muertes que nos advierte aquí? Dice, más de 1,000 millones de muertes en los próximos años, si alcanzamos 1.52 grados, relacionadas con el estilo de vida de unos pocos en el mundo. Y pues México además, pues no va muy bien en los ODS en general. Aquí tienen el reporte, el Sustainable Development Report 2023. Solamente tenemos un ODS en categoría amarilla y aún así con muchos asegúnes. Esto debe de preocuparnos. Si estas son las condiciones actuales, ¿qué significa cómo el cambio climático va a agudizar? Así sabemos que el mundo no va para nada cerca de lo que debe de hacer con respecto a los ODS. Dos reportes distintos, que el que ven arriba, el que ven abajo, nos dicen el mundo para nada está cerca de cumplir con los ODS, es decir, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, más de 169 metas. Y eso no es, o es apenas empezando a considerar lo que el cambio climático está haciendo. Entonces, para cerrar, frente a esta situación, debemos de pensar qué significa la acción climática y qué significa cómo nuestra perspectiva tiene que cambiar. Aquí una propuesta, no soy el primero que lo está proponiendo, pero sí que debamos de recordarlo, que ustedes lo sepan. Ubuntu es un concepto que surge en Sudáfrica para decir, yo existo en función de que tú existes, de que solamente juntos, en el entendimiento de la interconexión que tenemos, juntos, así, realmente podemos vivir adelante. Solo en ese entendimiento. Hemos sido criados y bombardeados de que nos han dicho que es la ambición personal de cada uno de nosotros lo que hará últimamente una sociedad próspera, y eso cada vez se demuestra que no es así. No somos individuos, somos comunidad, y eso lo debemos de entender ahora, porque en función de que vayan cambiando las condiciones nos irá afectando a todos, y ahora tenemos evidencia empírica. Para ir cerrando, esto que tienen en pantalla es del último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Ahora tenemos evidencia empírica. Chequen estos engranes. ¿Qué hace funcionar una sociedad? ¿Qué es la evidencia que nos dice que funciona en la sociedad? Una gestión correcta del medio ambiente, diversidad de conocimientos, inclusión, equidad y justicia. Solamente un camino que vaya por esos engranes y que no, por el contrario, promueva la degradación ambiental, la inequidad, un solo uso de conocimientos, la exclusión. Ahora tenemos evidencia empírica de que esto es lo que funciona. Entonces, al decirles piensen en los demás, promuevan la igualdad, no es solo un deseo idealista, es evidencia científica de que eso es lo único que funciona para enfrentar la crisis. Entonces, no es solo que digamos, esto es el ideal, sino que la ciencia nos deja con claridad que el único camino para poder pensar en que un desarrollo es posible bajo condiciones de cambio climático es a través de la equidad, es a través de la justicia, y ahora tenemos la evidencia empírica para probarlo. Entonces, en el estado en donde estamos actualmente, muchas veces decimos que estamos en el mismo barco, y eso no es verdad. No estamos en el mismo barco. Cada país, personas distintas, tienen condiciones distintas. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? No estamos en el mismo barco, pero estamos en la misma tormenta. Pero esa es solo la mitad de la historia.
La otra es que necesitamos a todos. Necesitamos a la persona que va en su canoa, aquel en el barco chiquito, así como en la carabela, como en el portaaviones. Necesitamos a todos o esto no va a funcionar. Entonces el mensaje final es que estamos interconectados y que preservar el bienestar de nuestro planeta es inseparable de defender la dignidad de toda vida humana afectada por el cambio climático. No es algo adicional, no es la cereza en el pastel, es en el centro. O ponemos la dignidad o ponemos la justicia en el centro de nuestras acciones climáticas, o esto simple y llanamente no va a servir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como persona? Y con esto comienza mi mensaje final. Que no somos una huella ecológica o no somos una huella ecológica nada más. Lo que necesitamos para enfrentar todas esas injusticias en la sociedad es que pensemos que además de ser consumidores, somos personas, somos vecinos, somos gente que habla por nuestra comunidad, somos gestores, somos activistas, somos creadores. Y eso es lo único que nos va a salvar. O abandonamos el pensamiento individualista y pensamos que entonces lo más importante como individuos es volvernos comunidad. Eso es lo único que nos va a lograr resolver. Y entonces eso crea percolación. Vamos uniendo, vamos juntando de una persona, tenemos 2 personas comprometidas, tenemos 4 y así exponencialmente nos vamos moviendo. Así es como una persona en verdad puede transformar, crear un cambio, pasar como lo ocurrió con Greta Thunberg, de una persona a millones de personas. Esto sí es posible. Puede que a veces digamos, no tenemos, no podemos, somos demasiado pequeños. ¿Qué puedo hacer yo como individuo? Nos dice Erika Chenoweth, no necesitamos a la totalidad de la población de una sociedad para hacer un cambio. Solo necesitamos al 3% de la población. Eso no lo olviden porque el status quo le gusta decirnos que necesitamos a la totalidad. ¿Y quién logra movilizar a la totalidad? Solo necesitamos 3%. Que nuestras acciones se dirijan a eso. Entonces, ¿qué es la acción climática? Es actuar por los demás, no solo por la reducción de emisiones. O pensamos solidariamente, como nos dice Antonio Guterres, o un pacto por la solidaridad climática, es decir, pensar con compasión, con solidaridad por los demás, o estaremos haciendo un pacto por el suicidio colectivo. Entonces, para cerrar esta presentación, sí es importante reducir la huella ecológica, pero ¿quieren saber finalmente cuál es el secreto de la acción climática? Es no solo reducir nuestra huella ecológica, es tal vez dejar de pensar que lo único que importa en esta vida es nuestro éxito personal, nuestro éxito profesional, nuestro culto al ego. Lo que nos dice el Dalai Lama, lo que necesitamos desesperadamente para actuar, para enfrentar el cambio climático, es gente que busque hacer la paz, gente que sane nuestras comunidades, gente que restaure, gente que cambie la narrativa, gente que pueda pensar en un mundo distinto. A veces el problema es eso, no pensamos que podemos cambiar la vida de este planeta. Y pues gente que ame, gente que tenga compasión de todos los tipos. Eso es lo que realmente necesitamos, eso es lo que realmente significa la acción climática. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto haya sido de utilidad.